Buenas tardes a todos, les doy la bienvenida a este espacio dentro de lo que es Proyectando tu Vida Profesional, que se plantea como una experiencia inmersiva, tecnológica, multiespacial, organizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Cava. Aprovecho para agradecer a las autoridades del Consejo y particularmente a la contadora Andrea Carnevale por la invitación a formar parte de este espacio. Bueno, en este rato que vamos a estar compartiendo, la idea es hablar un poco de un tema que es bastante innovador, un tema que no se suele, una visión que no se suele ver con preponderancia, que está vinculada con las criptomonedas y el pago de los salarios. Un tema que nos convoca como profesionales en ciencias económicas, que hasta el momento no hay mucho escrito, no hay mucho regulado, y eso creo que es lo más interesante, que podamos compartir ideas, que podamos debatir sobre esta temática y plantearnos a nosotros como profesionales en esta nueva era 4.0. La idea un poquito de estos minutos que vamos a compartir es dividirlo en dos partes. La primera parte es algo un poco más introductorio, un poco más general. Vamos a hablar un poquito de algunos conceptos como pueden ser qué son las criptomonedas, algunas definiciones, hablar de minería, hablar de blockchain, hablar un poquito de estos aspectos impositivos que tanto nos convocan a nosotros, para luego meternos de lleno en lo que sería la vinculación de las criptomonedas con la seguridad social. Es decir, ¿qué pasaría si los salarios son pagados en criptomonedas? ¿Está el sistema preparado? ¿Hay normativa? ¿Hay proyectos de ley? ¿Cómo hacemos para calcular aportes, contribuciones? ¿Cómo garantizamos que se pague el salario mínimo vital y móvil? ¿Cómo hacemos ese proceso de liquidación? ¿Y qué pasa si nos encontramos ante una posible fiscalización de la Administración Federal de Ingresos Públicos? Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a entrar de lleno con los conceptos generales e impositivos de las criptomonedas. Siempre me gusta arrancar con algunos artículos, fui un poco autorreferencial en esta oportunidad, puse algunos artículos de mi autoría, que hablan un poco de, bueno, ¿qué pasa con las criptomonedas? Uno cuando está en una reunión de amigos, o en el trabajo, o ahí en el consejo con otros profesionales, siempre escucha esta temática, a veces entendemos un poquito más, a veces entendemos un poquito menos, pero es algo que nos viene resonando, por lo menos en los últimos años, fundamentalmente durante y después de la pandemia. Pero la verdad es que hay términos, hay cuestiones que tal vez pensamos que significan una cosa y tal vez significan otra. Por eso siempre recomiendo que nos asesoremos, que participemos de los cursos, de las charlas que da el consejo. De hecho hay algunas charlas colgadas en el canal de YouTube del consejo, en el programa Tu Nuevo Rol, donde hablan un poco de estas temáticas. Vayamos un poquito a la definición de qué son las criptomonedas. Ahí me gusta remitirme al Gafi y dice que existen las monedas virtuales, que son representaciones digitales del valor que pueden ser comerciadas digitalmente y funcionan como un medio de cambio y o una unidad de cuenta y o una unidad de depósito de valor, pero que no tienen, digamos, curso legal en ninguna jurisdicción. Y acá me gustaría hacer un paréntesis y decirles, bueno, no tienen curso legal en ninguna jurisdicción, excepto, ustedes sabrán, El Salvador. De esta definición de moneda virtual, ¿sí? Es lo que nosotros podemos considerar como Bitcoin, que es la criptomoneda que mayor capitalización de mercado tiene en la actualidad. Ha sufrido distintas variaciones en cuanto a su cotización, pero sigue siendo la más representativa. Hace muy poquito tiempo, la FIP emitió un dictamen, el dictamen 2 del 2022, es un dictamen que fue emitido, vale la redundancia, en junio de este año, se publicó a finales de junio, es decir, que fue de dominio público, y lo interesante de este dictamen es que por primera vez el organismo emite una opinión acerca de si estas criptomonedas y la tenencia de criptomonedas está alcanzada o no por el impuesto a los bienes personales. Y asimismo en ese dictamen da una definición de qué se entiende
por criptomonedas. Y ahí les dice que es una nueva clase de activo financiero, no tradicional y basado en la tecnología blockchain. Términos que ahora en algunos segundos vamos a entrar a debatir, ¿no? ¿Qué es la tecnología blockchain y qué significa que sea un activo financiero? Pero esto, digamos, no es que surgió ahora, recientemente, sino que tiene una historia relativamente corta, ¿sí? Que inició en el 2008, finales del 2008, cuando un seudónimo, Satoshi Nakamoto, aparece con un paper, un documento de aproximadamente 9 hojas, que se pone dentro de la web, y con él empieza a funcionar Bitcoin, ¿sí? Y a partir de Bitcoin empezaron a aparecer distintos tipos de criptomonedas desde ese momento. Obviamente que como todo fenómeno de innovación, que un poco es lo que plantea este espacio proyectando tu vida profesional, trae un poco de rechazo, un poco de temor, un poco de miedo, y ahí empezaron estas posiciones que yo les digo que son un poco más temerosas o más cautas. Ahí empezaron el CEO de JP Morgan planteando que es un fraude, que los gobiernos iban a lograr aplastar, haciendo referencia a Bitcoin. Después empezaron por ejemplo, China, por ejemplo, India, hablando de que un mercado de moneda no regulado era una amenaza para la economía y que el uso de criptomonedas estaba vinculado, miren lo que está planteando, ¿no? Con actividades delictivas. Con el devenir un poco del tiempo, un poco de los años, del correr, de la experiencia, de empaparse un poco con el conocimiento, estas posturas que fueron tan pero tan rígidas, un poco tendieron a flexibilizarse. Es así como les decía, El Salvador fue el primer país en adoptar a Bitcoin como moneda de curso legal, como puede ser el caso de Nueva Zelanda, que es el primer país en tomar a las criptomonedas para realizar el pago de salarios, ¿sí? Y diversos países que fueron modificando esas posturas. Uno cuando habla de las criptomonedas, vieron que yo les comentaba esta idea de que, bueno, Bitcoin es como el niño mimado, como si fuese la más importante, pero bueno, existen un montón de otras criptomonedas. Todas, o la gran mayoría de ellas, tienen una característica en particular, que es su gran volatilidad. Esto quiere decir que su cotización, su valor, varía constantemente. De hecho, si ustedes entran ahora, en este preciso momento, con sus teléfonos celulares, a la página que les puse ahí abajo, coinmarketcap.com, van a entrar y van a ver una cotización, van a ver una imagen, ¿sí? De Bitcoin, Ethereum y demás, totalmente distinta a las que yo les estoy compartiendo en este momento. Y esto no hace más que evidenciar la volatilidad que tienen estas criptomonedas. Por eso, cuando uno piensa en, bueno, adquiere una criptomoneda como una inversión, tenemos que tener mucho en cuenta el perfil de inversor que nosotros somos, ¿sí? O el que nuestros clientes son, para poder asesorarlos de la mejor manera posible. En esta página van a encontrar datos como es el precio, las variaciones de la última hora, 24 y 7 días corridos, la capitalización del mercado y otros datos que están ahí a disposición. Lo interesante de esto también es resaltar que, digamos, no hay una cotización oficial, no hay un banco central que las respalde. Entonces, no tenemos cotizaciones oficiales de referencia de las cuales nosotros nos podamos ceñir a la hora de, por ejemplo, hacer un proceso de liquidación de un salario. Un poquito yo ya me estoy adelantando con esto de las funcionalidades, pero bueno, veámoslo de lleno ahora en este momento, que tiene que ver con, bueno, ¿para qué sirven? ¿No? Sabemos que son muy volátiles, la gran mayoría de ellas, tenemos definiciones de AFIP, del GAFI, bueno, veamos para qué sirven. Uno tiene como esa idea de que, bueno, sirven como atesoramiento o como inversión. Nosotros tenemos índices de inflación y eso, la inflación obviamente genera una pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda, con lo cual nosotros perdemos
poder de compra. Entonces, muchas personas lo que hacen es decir, bueno, compro criptomonedas para resguardarme, o las compro para hacer una inversión, como antiguamente se hacían, por ejemplo, con un plazo fijo, comprando una acción, comprando una moneda extranjera, ¿sí? Bueno, ahora hay muchas personas que lo que hacen es, bueno, adquieren una criptomoneda. Y lo que se está viendo cada vez con mayor preponderancia, que eso es lo que para mí me parece muy innovador, es en el pago de salarios, ¿sí? Se está viendo mucho en servicios, no tanto en bienes, pero bueno, cada vez esto va fluctuando y se va expandiendo a lo largo y a lo ancho de nuestro país con mayor firmeza. Vieron que un poquito yo les comentaba esto de la definición de AFIP, y una de las partes que comentaba era, bueno, blockchain. Eh, Basado en la tecnología blockchain. Bueno, veamos, ¿sí? De alguna manera, ¿qué es esa tecnología blockchain? Y a mí siempre me gusta, si alguno ya presenció alguna de las charlas que di en el consejo, sabrá que utilizo mucho esta definición, esta similitud con un libro contable, un libro de actas, por ejemplo. La blockchain sería como un gran libro de actas, ¿sí? En donde nosotros vamos a ir registrando diversas operaciones o sucesos. Pero en vez de existir un escribano, una persona física que me va a decir, bueno, yo te permito, yo certifico eso que vos querés volcar, bueno, van a existir diversos usuarios. Esos usuarios son los que nosotros conocemos como mineros, ¿sí? Eh, y sin la necesidad de un agente externo, ¿sí? Y mediante la utilización de la criptografía, se plasma ese suceso, esa información en esa blockchain, ¿sí? Y la particularidad que tiene esto es que, bueno, una vez que se plasma esa información en esa blockchain, en esa cadena de bloques, no puede ser modificada, no puede ser alterada. Esto, digamos, les da una cierta tranquilidad, una cierta confiabilidad de que no va a haber una modificación ni que van a perder esas operaciones o sucesos que se plasmaron y se plantearon en esa blockchain. Entonces, acá les puse, digamos, una imagen secuencial en donde van a ver en la primera parte, ¿sí? Alguien que quiere realizar una operación, van a ver en la segunda parte que esa transacción se va a enviar a una red, ¿sí? Que está formada por diversas computadoras, y que diversos usuarios lo que van a hacer es validar esa transacción. Una vez que están validados, van a pasar esa información a esa cadena de bloques. Y ahí la transacción quedaría finalizada o completa. Ahora, es como mucha información, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos para adquirir esas criptomonedas? ¿Cómo hacemos para intercambiarlas? Y básicamente, la respuesta va a estar en dos formas. La primera tiene que ver de persona a persona, y la segunda a través de lo que se conoce como exchange, ¿sí? Lo que son las personas a persona es un intercambio directo entre personas a través de billeteras, y se utilizan plataformas de intercambio que pueden ser con o sin custodia. Yo van a ver que hay muchos términos que no voy a profundizar por una cuestión de tiempo, pero de vuelta les recomiendo que vayan al canal de YouTube del Consejo y ahí van a ver información complementaria a todas estas temáticas. Y la otra forma es a través de los exchange, ¿sí? Que es un servicio en línea que permite a los clientes intercambiar monedas virtuales por otros activos, ¿sí? Que pueden ser, por un lado, moneda fiduciaria o otro tipo de criptoactivos. Eso es bastante interesante. Ahora, el otro paso, ¿sí? Para ya luego ver un poco qué pasa con el a nivel internacional, qué pasa con lo impositivo, ¿sí? Es, ¿qué es la minería? Veamos un cachitito, muy brevemente, qué es la minería, y luego seguimos con los otros temas. Pero, así como para hacer un breve resumen, la minería es ese proceso por el cual va a haber una persona que va a conectar un software con un hardware, y esa computadora, casi sin realizar ningún tipo de acción humana, va a empezar a trabajar por descifrar un algoritmo matemático. El problema va a ser que va a haber una computadora,
otra, va a haber un montón, ¿sí? Y todos van a querer competir por, digamos, destrabar ese algoritmo matemático. El dato curioso de esto es que en la red Bitcoin se crea un nuevo bloque cada 10 minutos aproximadamente. Y aquel minero que logra destrabarlo va a incorporar, digamos, ese bloque a la cadena y va a obtener 6,25 bitcoins. Si nosotros hacemos digamos, la multiplicación 6,25 por la cotización que ustedes pueden encontrar ahora en sus celulares de Bitcoin, les va a dar una rentabilidad bastante interesante. Es cierto, sí, yo sé que esa rentabilidad actualmente no es tan buena como lo fue hace un tiempo atrás, cuando las cotizaciones, por ejemplo, de Bitcoin llegaron a casi $70.000, ¿sí? Pero sigue siendo algo que es atractivo. De hecho, el fisco, la FIP, hace muchos procesos de fiscalización y verificación relativos al proceso de minería. Y ahí utiliza, ¿sí? Por ejemplo, indicadores o presunciones relativas a, por ejemplo, la cantidad de kilowatts consumidos. Y ustedes me van a decir, bueno, los kilowatts consumidos, bueno, ahora vamos a ver por qué les comento esto. Acá les puse una página que es blockchain.demo.io, que es una página que ustedes pueden consultar libremente, no tiene ningún tipo de problemática, que lo que hace es simularles cómo sería ese proceso de minería. ¿Sí? Entonces van a simular van a tener un hash y ahí van a poder ver cómo sería ese proceso de descifrar ese algoritmo matemático. Acá es lo que yo les comentaba, que bueno, o sea, nosotros, ¿por qué vamos a querer minar? Bueno, para obtener una ganancia. ¿Por qué nuestros clientes van a querer minar? Para obtener una ganancia. Pero esa ganancia necesita de una inversión para poder ser obtenida. Entonces hay que invertir en equipos, ¿sí? Hay que invertir en consumo eléctrico, ¿sí? Porque son maquinarias que levantan mucha temperatura, entonces necesitan equipos de refrigeración, y también son máquinas que consumen mucho, también consumen mucha energía. Entonces hay que tener en consideración estos aspectos. Por eso es que yo les comentaba hace unos minutos que el consumo eléctrico es un indicador que puede llegar a tomar la Administración Federal para ver si en algún área se está realizando algún proceso de minería o no. Y acá me parece como algo anecdótico o tal vez un poco idealista, pero me gusta siempre comentarlo, es que nosotros tenemos una verdadera oportunidad local respecto a la minería, porque tenemos tres cuestiones para mí, desde mi punto de vista, esenciales y que nos dan una ventaja comparativa, sin lugar a dudas, respecto a otras jurisdicciones, que tiene que ver, por un lado, con que tenemos una energía realmente económica, ¿sí? Ahora, bueno, está el tema de los subsidios y demás, pero bueno, en comparación con otros países, nosotros somos más atractivos desde ese punto de vista. El segundo punto de vista es el ecosistema. Nosotros tenemos empresas, profesionales y usuarios. Muchas empresas se dedican a las criptomonedas, muchos usuarios cada vez más, y nosotros como profesionales de ciencias económicas, que cada vez nos estamos, digamos, metiendo en esta arista de nuestra profesión, que es tan interesante y tan innovadora. Y el tercer punto sería la refrigeración natural. Nosotros en el sur de nuestro país tenemos condiciones climáticas que son ventajosas para llevar adelante el proceso de minería, con lo cual sería otro tema que sería beneficioso para nosotros. A lo largo del mundo, ¿sí? Ya para meternos de lleno con el aspecto impositivo y seguir con la seguridad social, que es lo que más me interesa que veamos, es el estado de situación mundial. Básicamente lo divido en tres grupos. Hay países que le dan un tratamiento como activo, que es el caso de Estados Unidos, España, Argentina, Canadá, ¿sí? Hay un tratamiento crypto-friendly, que sería Alemania, Eslovenia, Suiza, entre otros. Y después tenemos jurisdicciones que tienen una posición tajante, como puede ser Nicaragua, Vietnam, Bangladesh, Islandia, ¿sí? Son países que tienen una posición bastante negativa.
Nosotros en Argentina tenemos un tratamiento como un activo, entonces por eso va a ser sujeto a tributación. Básicamente, en lo que tiene que ver con ganancias, va a tener que tributar como 15% del impuesto cedular, en el caso de que sea de fuente argentina. Si es de fuente extranjera, será el 15% de la tasa general. Esto está en el tercer párrafo del artículo 94 de la ley, ¿sí? Y acá les comparto un poquito qué es lo que responde el fisco cuando nosotros hacemos algún tipo de consulta relativa a, bueno, cómo podemos diferenciar si esa ganancia es de fuente argentina o fuente extranjera, ¿sí? Que es algo que es tan difícil de determinar, ¿sí? Ahí tienen, digamos, todo el speech que nos responden, y básicamente la respuesta es citar a la normativa y recomendarnos hacer algún tipo de consulta vinculante o no vinculante. Esto es exactamente lo mismo. Luego en el impuesto al valor agregado, si la compra-venta digamos, no es objeto de gravamen, la minería es un servicio gravado, ¿sí? Y el caso de bienes personales es un tema bastante controversial, porque el fisco, a través del dictamen 2, que les comentaba al principio de la charla, sostiene que sí está alcanzado. El problema es, bueno, ¿cómo hacemos para evaluarlo si no hay una cotización de referencia? Y hablan de una, digamos, tomar un criterio, por así decirlo, óptimo, pero ¿cómo sabemos lo que es óptimo para uno o para otro? Y acá claramente queda evidenciado en la posición del fisco a través de la declaración jurada, digamos, en el aplicativo, que sí lo consideran que está alcanzado. En el caso del monotributo, bueno, la compraventa de criptomonedas no está contemplada, pero el proceso de minería podría llegar a estar alcanzado muy cortamente, porque rápidamente estarían por fuera del monotributo y pasarían al régimen general. Ahora, todo esto es como bastante general, ¿no? Pero, ¿qué pasa si nosotros nos abocamos al aspecto de la seguridad social? Es decir, ¿qué pasa si alguno de nuestros clientes desea pagarle honorarios o el salario a sus empleados, ¿sí? A sus trabajadores, en criptomonedas? ¿Estamos capacitados para asesorarlos? ¿Hay normativa? ¿No hay? ¿Qué está pasando? Entonces, acá yo les hice, digamos, algún salpicado de normativas para llegar a lo que existe en la actualidad. Ustedes saben que la primera aproximación de nuestro Estado, de la Argentina, acerca de las criptomonedas fue en el año 2014 con la UIF, la Unidad de Información Financiera, que lo que hizo es, bueno, dar una definición de monedas virtuales y alertar, digamos, de que tengamos cuidado un poco con estos nuevos activos y tener un poco de precaución a la hora de su utilización. Luego vino en el año 2017 la ampliación del hecho imponible en esta ley Omnibus 27430 respecto al impuesto a las ganancias, con lo cual las ganancias obtenidas o derivadas de monedas digitales pasaron a estar alcanzadas. Luego, el año 2019, hay un error, es 19, hay un régimen informativo para las fintech, ¿sí? Que lo que trata de hacer, ¿sí? La idea con que se planteó este régimen informativo es un poco facilitar las tareas de fiscalización e inspección realizadas por este organismo. Luego surgió en el año 2021 esta alerta por parte del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores, ¿sí? Dando digamos, una definición de los criptoactivos y teniendo un poco de precaución con su utilización. Luego llegó la comunicación A del Banco Central del 2022, ¿sí? Y ahí, digamos, salió esta prohibición de estas entidades que salían a ofrecer esta posibilidad de comprar criptomonedas a través de la parte de inversiones de su home banking, ¿sí? Muchas personas habían comprado y a través de esta comunicación, bueno, se tuvo que dar todo marcha atrás y tuvieron que devolver las sumas de dinero. Puntualmente era el Banco Galicia y otra entidad más. Con esta comunicación A. Ahora, digamos, según la legislación vigente, ¿sería posible? ¿Se podría? Y la verdad es que me gusta diferenciarlo en dos aspectos. Un plano internacional, el aspecto internacional, digamos,
no hay, la verdad, una recomendación internacional, y ahí nos tendríamos que remitir a el Convenio 95 sobre la protección del salario de la Organización Internacional del Trabajo, que data del año 1949, o sea, totalmente distinto a las tendencias laborales que se están vivenciando en la actualidad. Ese convenio habla de que los salarios deben pagarse en efectivo, exclusivamente en moneda de curso legal, y deberá prohibirse el pago en pagarés, vales, cupones y demás, ¿sí? Ahí, digamos, estaríamos como que no, porque las criptomonedas no son monedas de curso legal en Argentina, pero hay una comisión de expertos en aplicación de los convenios y recomendaciones de la OIT, que en resumen, ¿sí?, dice que acepta a las monedas como moneda de curso legal aquellas monedas que son convertibles, con lo cual las criptomonedas podrían serlo, con lo cual podríamos inferir, ¿sí?, en potencial, que sí se podría o sí lo recomendaría. Acá tenemos el caso de El Salvador, que adoptó Bitcoin como moneda de curso legal, ¿sí? Pero, digamos, no hay una, digamos, está, digamos, alcanzado por el impuesto, no está sujeto a impuestos sobre las ganancias, pero no se prevé el pago de salarios en Bitcoin, por ejemplo. Después tenemos el caso de Nueva Zelanda, que es lo que les comentaba, el primer país en legalizar el pago de salarios en criptomonedas. Esto tiene todo un tratamiento muy interesante, que si pueden, les recomiendo que lo vean. Se los podemos compartir sin ningún lugar a dudas. El valor por ejemplo, debe estar vinculado a una o más monedas fiduciarias. Era deducible en el impuesto a la renta para las compañías. Estos criptoactivos debían poder convertirse en monedas fiduciarias. Bueno, tenían todas particularidades. Por eso siempre digo, bueno, Nueva Zelanda es como el lugar a mirar para tomar esa experiencia y ver cómo lo podríamos aplicar en nuestro país. La obligación de entregar criptoactivos en Argentina, podríamos decir que en los términos del artículo 765 del Código Civil y Comercial de la Nación, no es una obligación, no es una cosa, ¿sí? Y lo que podría decirse es que hay un consenso en considerarlos como bienes inmateriales. En ese sentido, podemos remitirnos al artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo y ver que las formas de pago son en dinero, en especie, habitación, alimentos o beneficios. Y el artículo 107 lo que hace es poner un tope, ¿sí? El pago no podrá superar el 20% del total de la remuneración. Pero esto hay que analizarlo desde un momento histórico, ¿sí? Porque en ese momento lo que se trataba era de tratar de beneficiar o de tratar de que el trabajador no se viera afectado, ¿sí? Por eso es que se planteaba hasta un 20 y no más. Pero esto no contempla aquellos casos en que el pagar más de un 20 resulte siendo ventajoso para el trabajador. Entonces, lo que podría decirles yo a modo de inferencia y de conclusión es que sí se podría pagar en criptomonedas, porque son una especie, pero actualmente hasta un 20% del total de la remuneración. En este sentido es que existen distintos proyectos de ley y hay distintos organismos públicos que están sumamente interesados en regular esta temática para brindar normas claras tanto a nosotros, profesionales en ciencias económicas, que estamos totalmente comprometidos con la tarea de liquidación de sueldos y que estamos comprometidos en tareas de fiscalización y verificación que tenemos que enfrentarnos de manera diaria en el desarrollo de nuestra profesión, ¿sí? Entonces es súper interesante que podamos trabajar de manera conjunta, tanto el consejo profesional como los organismos públicos y la sociedad en general, para lograr, digamos, un régimen de percepción del salario de criptomonedas que sea ventajoso para todos, que no genere una traba en el desarrollo de la economía de nuestro país y que nos brinde normas claras. Este proyecto habla un poquito de percibir y fijar los salarios en criptomonedas, exceptuando este límite del 20% del artículo 107, y lo que plantea es decir, bueno, que el trabajador diga cuánto quiere cobrar en criptomonedas, un 20, un 30, un 50, un 100%,
determinar el trabajador si quiere que el SAC, el sueldo anual complementario, también sea pagado en criptomonedas. Hasta en 3 criptomonedas podría ser pagado. Expresar cuál va a ser la plataforma de referencia, la cuenta de destino. Y algo que me parece súper interesante para garantizar los derechos de los trabajadores es que estas directivas sean modificables o revocables a opción del trabajador. Este proyecto de ley está, entre otros que hay, son de dominio público, los pueden consultar. Obviamente que no son perfectos, tienen muchas deficiencias y muchos puntos fuertes también, pero lo interesante es que esta temática, que es tan innovadora, esté siendo debatida en la sociedad. Otro tema que para mí también es muy interesante es, bueno, ¿cómo hacemos para plantear, digamos, el recibo de sueldos, ¿no? La remuneración bruta debe ser expresada en moneda de curso legal, según la cotización de referencia al momento de pago, ¿no? ¿Y cómo hacemos? Porque nosotros tenemos un proceso de liquidación y la fecha de pago es posterior. ¿Cómo hacemos para saber esa cotización? ¿Cómo lo hacemos para calcular los aportes, las cargas patronales, descuentos y demás? Son todas cuestiones que, por lo menos hasta el día de hoy, no tenemos una certeza y una claridad respecto a esto. Así que bueno, básicamente eso era lo que yo quería comentarles en esta charla. Les agradezco nuevamente a las autoridades del Consejo por esta oportunidad. Espero que estén disfrutando de este evento con todas las actividades que fueron pensadas muy detalladamente para que lo puedan disfrutar y aprovechar. Y fundamentalmente también me gustaría agradecerle nuevamente a la contadora Andrea Carnevale por confiar en mí y por permitirme acompañarla en este gran desafío. Así que bueno, les deseo una buena jornada y nos estaremos viendo muy pronto. Muchas gracias.